8:32 minutos, 424 27 69, 421 10 59. Y nosotros, obviamente, en este programa tenemos la posibilidad de hacerle llegar al que está del otro lado, que conozcan a los candidatos que van a tener que votar este domingo. Decíamos con Marcelo que hay una gran cantidad de buenas propuestas, de buena gente, por sobre todo, y entre ellos está nuestro amigo Agapito Blanco, también columnista de este programa, pero que va con su candidatura para concejal independiente. Buen día, Agapito. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ya estamos, Ya estamos en las vísperas de una elección, otra más, gracias a Dios. Bueno, que nos encuentra con expectativas, nos encuentra con esperanza de poder continuar un camino que iniciamos ya hace 2 años. Y creo que en líneas generales nos va a ir bien dentro de nuestras posibilidades y de nuestras expectativas, ¿no? Nosotros decimos acá, ¿no?, que hay una franja de personajes que se guían por las corporaciones mediáticas y que repiten cosas, y ahí es cuando se enfrentan. Por un lado dicen basta con lo que pasó, basta con los de siempre, y cuando aparecen caras nuevas como Agapito, como Juliano, dicen, ¿y estos quién los conoce? Claro. No tienen militancia. Vos fíjate que sí, es una contradicción, ¿no? Es un círculo vicioso difícil de salir. Hay una cuestión natural que tenemos nosotros los argentinos de querer apostar al caballo ganador. Lo que pasa es que, claro, sí, es cierto. Después nos quejamos cuando no gana, o nos quejamos cuando ese resultado no nos es favorable en el tiempo, porque obviamente las expectativas fueron equivocadas. Pero sí, es cierto, es una cuestión natural, es algo que lamentablemente nos cuesta dirimir en una elección donde tenemos que hacer un análisis un poco más profundo, un análisis un poco más serio, porque en realidad, como hablábamos el otro día, ¿no?, uno de alguna manera pone en manos de los políticos el destino de nuestros hijos, inclusive, ¿sí?, del futuro de nuestros hijos, y por otro lado decimos que son todos unos delincuentes. Entonces digo, si son todos unos delincuentes, hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que le estamos errando, y le estamos errando mal, ¿no? Entonces... Sí, pero además, Agapito, ¿viste esa sensación de que son todos malos, está todo mal? Realmente eso ya sabemos a quiénes favorece, desde luego, siempre hay un grupo. No, seguro. Hay sector que se deja, nosotros somos buenos, vos fumás, claro, que seguro. nosotros nos encargamos, ¿viste? Seguro. Funciona así también eso. No, Además, seguro. Si realmente todo el mundo fuera delincuente, todo el mundo fuera malo, por así decirlo, este país ya se hubiera ido al bombo hace mucho tiempo. Si no se ha ido al bombo, porque evidentemente no es cierto esto, la mayoría de la gente es honesta, la mayoría de la gente quiere laburar genuinamente, y la mayoría de la clase política quiere construir un espacio de poder como para que las cosas estén mejor. Desde luego que hay gente que quiere enriquecerse, que llega a la política como una pata para apetencias personales, digamos. Totalmente. Pero hay gente que no, y nosotros lo comentamos antes que vos llegaras con Elizabeth, que hemos tenido la posibilidad que por ahí no tienen los oyentes, que es de verlos. Claro. Uno cuando le hace una nota a un candidato, ve la postura, ve la mirada, plantearlo, digamos. Claro, hay una serie de cuestiones, y decíamos con Elizabeth hace un rato, qué buena elección esta, qué buenos candidatos, qué buena gente que hemos conocido realmente. La mayoría, obviamente no vamos por cuestiones de ética, incluso no vamos a personalizar, pero la mayoría, te digo que nos ha tocado conocer buena gente. Gente que tiene ganas realmente de apostar a un cambio, de hacer por más que suene cursi, que suene lugar común, sí, de hacer un lugar mejor para nosotros, para nuestros pibes. Sí, la provincia de Santa Fe, en líneas generales, siempre ha tenido personajes o personalidades de la política que han marcado diferencias con el resto del país. De hecho, en determinadas crisis que tuvo este país, la provincia ha salido diferenciándose, sobre todo en la época del 2001, o mejor dicho, principio del 2002, cuando empezó todo el tema de las cuasimonedas. Bueno, Santa Fe fue una de las pocas provincias que no emitió moneda, sí, fue una provincia más o menos ordenada. Yo creo que en líneas generales, más allá de que uno tenga o no diferencias con otros sectores políticos, me parece que la
la provincia de Santa Fe en ese sentido ha sido bendecida dentro de un parámetro, digamos, de complicaciones que tiene de hecho la política. Bueno, dentro de todo tiene buena gente. Pero básicamente creo que lo que nosotros los políticos deberemos, o tenemos una asignación pendiente, es tratar de que la gente se entusiasme con la política, ¿no? De que diga, che, bueno, en cada 2 años tenemos la posibilidad de que todo siga igual o que algo cambie. Entonces, creo que es un acto de responsabilidad y uno dice, bueno, uno no pretende que la gente se meta en política porque obviamente tiene otras prioridades, porque la política lleva tiempo y encima la política lamentablemente se hace en horarios que la gente tiene que estar con la familia, ¿no? Porque la política empieza después de que terminan los horarios laborales, la militancia política empieza después de esos horarios. Entonces uno tiene la necesidad de tomar decisiones, entonces dice, bueno, el tiempo que yo le vaya a dedicar a la política, ¿se lo quito a mi trabajo o se lo quito a mi familia? Bueno, en mi caso yo decidí quitárselo a mi trabajo, pero porque tengo las posibilidades de hacerlo, pero obviamente aquellas personas que trabajan en relación de dependencia o que tienen un presupuesto ajustado y que no pueden distraerse en su actividad económica porque si no llegan a fin de mes, y realmente es muy difícil pedirle que participe y que se involucre. Pero básicamente lo que yo planteo es decir, bueno, llevemos la política a la mesa de discusión de todos los días, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros tíos, primos, abuelos, padres, hermanos, hijos inclusive. Es decir, muchachos, miren, la política es necesaria, la política hoy viene a reemplazar aquellos próceres, salvando las distancias obviamente, que en un momento dado lucharon por este país. Bueno, los políticos deben hacer lo mismo. Que no lo hagan no significa que nosotros no tengamos que tener un acto de responsabilidad a la hora de elegirlos. Nosotros somos la historia de los próximos 100 años, entonces no podemos desentendernos. No es que la historia fue San Martín, que encima le tocó la peor parte, porque él tuvo que ir y ponerle el cuerpo al enemigo. Es decir, nosotros hoy no tenemos que ponerle el cuerpo al enemigo, hoy lo que tenemos que poner es nuestro intelecto, y tenemos la posibilidad en democracia y en civismo de poder luchar por un futuro mejor para nuestros hijos a partir de la democracia y a partir del voto. Entonces el voto es un acto trascendente en la vida de una sociedad. Entonces no podemos decir, yo voto a cualquiera, yo voy y voto en blanco. Digo, si votás en blanco es porque realmente hiciste un acto de llamarle hasta de constricción y decir, bueno, mirá, hice todo un análisis serio de todos los candidatos, no me convence ninguno, le pongo la cruz al voto en blanco. Pero digo, hagamos ese trabajo. Digamos, a ver, de dónde viene, a dónde va, dónde estuvo, qué hizo, qué no hizo. Aunque más no sea una ecuación 2 más 2, digo, bueno, estuvo 20 años, no pudo resolver los problemas, vamos a darle la oportunidad a otro que encima va a tener que demostrar que es un poco mejor que el que ya estaba. Digo, aunque más no sea, analicémoslo egoístamente. Pero digo, hagámoslo, ¿no? Es necesario que lo hagamos. Ayer, charlando con Diego Giuliano, yo le comentaba lo de Agapito en el diario y las cosas que se habían dicho. Por eso digo la limpieza que se viene, porque son de 2 partidos diferentes. Y me decía Giuliano, ojalá, pero es una de las cosas que más deseo, que Agapito sea concejal. Yo digo, por un lado él quiere que sea Giuliano intendente, el otro quiere que sea... y son de partidos diferentes. Y esto, bueno, porque es reciente, pero en su mayoría no hay ganas de destruirlo al otro, sino claro, que hay necesidades de que la mejor gente esté ocupando cargos. Y otra cosa que quiero agregar, Agapito, con la mayoría que hemos charlado, no están desesperados porque la función pública les dé un mejoramiento económico, sino que es gente que tiene su situación económica resuelta y simplemente quieren decir, bueno, a mí esto no me gusta cómo me está tratando la administración pública, quiero formar parte de ella para ver qué se puede hacer desde ese lugar. Esa es la gran diferencia. Sí, con respecto a lo que comentabas de Giuliano, en realidad, viste, hay una frase hecha que dicen dos no pelean si uno no quiere, bueno, 2 no bailan también si uno no quiere. Y esto no es ni más ni menos que volver a alguna historia del general Perón cuando dijo esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, más allá de la intencionalidad o no que haya tenido esa frase. El fondo, el contenido es absolutamente auténtico. Esto realmente no se arregla si no lo arreglamos entre todos. Y digo, entonces está bien, pero ¿y cómo hacemos para que todos lo arreglemos, ¿no? ¿Cómo se hace para unir? ¿Cómo se hace para que las clases políticas, independientemente de la bandera que representen, se unan en una misma dirección? Y obviamente alguien tiene que dar el primer paso.
Y en ese sentido yo creo que Giuliano dio el primer paso en mi caso, ¿no? Porque digo, él es peronista, yo soy demócrata progresista, el agua y el aceite son veredas totalmente opuestas. No tienen mucho que ver. Totalmente, pero Diego empezó al revés, empezó como un ciudadano, ¿no? Primero nos acercamos como ciudadanos, como transeúntes de un mismo espacio, y empezamos a charlar y a dialogar, y claro, un día te das cuenta de que en realidad los dos perseguimos lo mismo. Sí. Y entonces, si los dos perseguimos lo mismo, ¿dónde están las diferencias? Y la diferencia es que coyunturalmente mi vida fue por acá y la de él fue por el otro lado. Pero en líneas generales los dos vamos detrás de lo mismo. Entonces, la política terminan siendo grupos corporativos que defienden su espacio. Y tan concentrados están en defender su espacio que se olvidan el objetivo por el cual están en ese espacio. Entonces digo, no tenemos que ponernos de acuerdo en 300 cosas, no tenemos que poner de acuerdo en 4. Claro, construir sobre esas 4 o 5 las que realmente exactamente, importan, Ñuble Central, más allá de los colores y de las pasiones, juegan al fútbol y los dos abonan al fútbol de la ciudad de Rosario. Y más allá de que está el fanatismo, ¿no? Que todo lo destroza, el fanatismo es una minoría. Sí, la mayoría de los rosarianos estamos por un mejor fútbol. En la política debe ser lo mismo. Estamos en veredas opuestas, pero la calle es la misma. Yo estoy en la vereda sur, vos estás en la vereda norte, pero la calle, en el medio hay una línea que separa 2 carriles, pero la línea en algún punto es la misma. Entonces, tratar de juntarnos, tratar de unirnos, tratar de decir, vamos a construir un edificio, vamos a hacerlo, y después veremos si lo pintamos de un color o lo pintamos de otro. ¿A vos te gusta el verde? A mí me gusta el azul. Pero no, porque yo soy más viejo que vos, entonces como soy más viejo que vos, va mi color. No, ¿por qué no juntamos el verde y el azul y que salga algún color, ¿no? Que en definitiva a la gente para la cual estamos haciendo el edificio no le importa si es verde o azul, quiere que hagamos el edificio. Entonces olvidémonos de estas pasiones. Pero también es cierto que para que esto funcione la gente tiene que verlo, la gente se tiene que dar cuenta, porque si no termina siendo todo lo mismo, y no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. No, seguro. Sí, yo me puedo juntar con Giuliano porque me conviene. Y Giuliano se puede juntar conmigo porque le conviene. Pero lo importante no es si a nosotros nos conviene. Lo importante es dirimir si esa unión le conviene a la gente. Sí, yo el otro día discutía con un colega de ustedes, donde hablábamos de lo positivo o lo negativo que puede tener este nuevo sistema electoral. Pues claro, él tenía un apasionamiento en contra del socialismo, entonces no, porque esta ley salió porque al socialismo le conviene. Obviamente que al socialismo le conviene, pero no importa si al socialismo le conviene, lo importante es si le conviene o no a la gente. Alguien, obviamente, cuando uno hace una ley determinada en función de cuestiones relacionadas con la ley electoral, y obviamente algún sector se verá beneficiado y otro se verá perjudicado por este juego que tiene la política. Perdone mi candidez, ¿y por qué al socialismo le conviene? Teóricamente. El tema es el siguiente. El socialismo nace en la ciudad de Rosario y desarrolló toda su estructura política en términos de pirámide estructural que se mantiene un partido y un electorado a partir de la ciudad de Rosario. Cuando el socialismo pretende o quiere abarcar la provincia de Santa Fe, necesita una estructura política que cubra las 260 y pico localidades que tiene la provincia, porque si no, con la ley electoral anterior era muy difícil, ¿sí? Porque vos necesitas gente en todas las localidades. ¿Cómo consiguió el socialismo de Wiener esa estructura? Y a partir de ecuaciones, arreglos y convenios con el radicalismo en su momento y con la democracia progresista, ¿no? La democracia progresista, que en Santa Fe tiene una red, tiene representatividad en todas las localidades, dice, nos asociamos con esto que tiene lo que nosotros no tenemos, una infraestructura. Exactamente. ¿Qué pasa? Eso no solamente se estructura en cada localidad, sino que también son fiscales en cada localidad, necesarios para poder apalancar cualquier... Exactamente. En la nueva ley electoral, el fiscal es relativo, porque ya no existen las boletas. Ya la gente no entra al cuarto oscuro con la boleta predeterminada, se la tiene que dar el presidente de mesa. Entonces, si uno tiene una buena estructura relacionada con los presidentes de mesa, los fiscales que son designados por el Tribunal Electoral, y el fiscal de cada partido ya tiene una incidencia en la contaminación del voto relativa. Entonces, como que ya el socialismo deja de tener tanta necesidad de tener fiscales en todos lados y estructura en todos lados. Y a eso encima sumale que
Cuando se cambia la ley electoral por la boleta única, los candidatos ya empiezan a tener otro peso. Porque antes poníamos al gobernador, hacíamos propaganda, como quien dice, con el gobernador, y todos los demás, diputados, senadores, intendentes, concejales, venían por arrastre. Entonces se concentraba la publicidad y la comunicación en un solo candidato. Ahora hay que hacerlo en el gobernador, hay que hacerlo en el senador, en el diputado, en el intendente y en el concejal. Entonces, ¿quiénes ganan en esa ecuación? Los más conocidos. ¿Y quiénes son los más conocidos? Y ya senadores, diputados y concejales no son conocidos, porque de hecho, al haber un arrastre por las boletas únicas, los concejales, senadores y diputados no eran tan conocidos, o difícilmente la gente los conoce. De hecho, cualquier oyente que trate de hacer un pequeño ejercicio de nombrar uno, mire, no le pido ni dos, un diputado provincial, y seguramente la gente no conoce ni uno, y son 53. Entonces, en esa ecuación, donde hace falta que el candidato sea conocido, ¿quién gana? Y gana el que tiene el aparato, gana el que tiene el dinero para hacerlo conocido mediáticamente. Entonces, claro, el socialismo que hoy es gobierno, tiene la caja de Santa Fe y la caja de Rosario, imagínense usted la cantidad de recursos económicos que tienen para presentar y para difundir sus candidatos en todas las localidades. ¿Quién se perjudica? Y obviamente los partidos chicos. Claro. Entonces, más allá de que haya un beneficiado, más allá de que haya un beneficiado de esta coyuntura política, el que gana en definitiva termina siendo la sociedad, porque es un sistema más transparente. Entonces no nos concentremos tanto en esta pelea que nos encanta a los argentinos, decir, no, pues estos se juntan por esto, eso hacen esto por aquello. Digo, no, pensemos en lo que dejamos al caminar. Ayer con Elizabeth casi nos agarramos de las mechas, incluso llegó a boxearme, tiene que saberse, un uppercut al plexo. Yo postulaba lo siguiente, no sé si vos estás de acuerdo. A mí me parece que tendría que sancionarse una ley que impida todo tipo de propaganda, que sea pareja para todos, que los tipos que quieran expresar, los candidatos me refiero, no, cuando digo tipo me refiero a tipo como decía Wimpy, no es peyorativo, digo, los tipos, las tipas que quieren que les demos el voto, que caminen, que recorran, que vayan, que pulmonen, digamos, que no compren espacio en medios gráficos, que no compren espacio en medios televisivos, que vayan a programas políticos, nadie dice que no, o sea, no estoy diciendo cero exposición, pero después, bueno, el tema de lo que tiene que ver la parte de propaganda mediática, reducirlo a cero, para tratar de equiparar, para que sea más democrático, digamos, la posibilidad de esto de juntar un voto. Es un delirio mío. Mi mirada te dice todo. Lo que tu comentario tiene varias cositas y varias lecturas. A ver, hágala. A ver, primero que lo que hablábamos el otro día, haciendo un paralelismo absolutamente diferente de lo que vos acabas de decir. Toda reglamentación necesita de por lo menos una parte honesta. Porque si una de las partes no es honesta, esto no funciona. Lo que hablamos el otro día, digo, hay una ley, ¿no?, que regula cómo deben ser las licitaciones para la obra pública. Pero esa ley siempre se basa en que hay una de las partes que tiene que ser honesta, porque si no, no funciona. Todas las leyes se basan en que el funcionario público es honesto. Ninguna ley plantea estructuras de control independientemente de los seres humanos. Ninguna. Entonces, sí o sí necesita que una de las partes sea honesta. Digo, generamos situaciones de control, de contralor. ¿Pero quién controla? Hay un ser humano. Entonces, si ese tipo, que es el encargado de controlar, se pone de acuerdo con el empresario, claro, no hay manera, no hay forma. Entonces, la Municipalidad de Rosario debe tener cerca de 10.000 ordenanzas, y todas las 10.000 ordenanzas, el 100% de las ordenanzas dependen de un funcionario público. Claro, pero yo lo que apunto es... pero eso esto viene apalancando lo que voy a seguir diciendo. Vos acabás de decir algo que dice, bueno, está bien, que vayan a los programas políticos. Yo te puedo asegurar por experiencia propia, que en el 70% de los medios... notas pagas, seguro. Que son notas pagas. Pero se reduce significativamente. Además, en un programa político, por más nota paga que sea, tenés que exponer. No, está bien. No es solamente la cosa mediática, la cosa de imagen, simplemente por la cual, convengamos, me parece a mí, es una percepción mía, la mayoría de la gente va a votar por eso. Va a votar porque fulanito lo vi en mayor cantidad. Estamos de acuerdo. Si no gastarían plata en eso. Estamos de acuerdo. Porque son giles. Pero hay el dinero en el periodismo pago tiene dos puntas. Tiene dos puntas. Seguro que sí. Uno es el que pone el dinero para salir, para que le hagan la nota,
y después la otra punta, el que pone dinero para que a ese no lo saquen. Entonces yo, Agapito Blanco, puedo decir, bueno, junté unos mangos, me voy a un programa de periodismo especializado, que obviamente los que son más grandes pero son... siendo la presunción de honestidad que vos decís, Sí. bueno, pero la mayoría de la gente, yo no digo que esté mal que reciban una nota paga, etcétera, etcétera, pero digo, sí me parece que está mal que recibir dinero para defenestrar a otro, eso me parece que... No, bueno, pero la ¿qué es lo mayoría que de la ocurre? gente también es Sí, honesta. sí. en el Pero, periodismo. no, estamos de acuerdo, que... No, pero, perdón. Pero digo, apelando a tu misma lógica, No, estamos es que- debatiendo, la mayoría de la gente también es honesta. Pero por supuesto, lo que yo digo es que la honestidad o deshonestidad está tanto en el periodismo como en la política, como Claro que en el sí, colegio de seguro. médicos, como en el Los colegio de políticos arquitectos. no son platos voladores que Exactamente, los bajaron en periodistas la Plaza San tampoco. Martín, seguramente, Exactamente. claro. Yo lo que digo que yo comparto lo que vos decís en términos de que había que buscar un sistema que le dé oportunidad a todos por igual, Claro, ¿sí? claro. Lo que pasa es que es en algún punto el sistema se traba. ¿Por qué? Y porque lo vimos en las últimas elecciones, que había 70 listas de concejales. Es lógico, es necesario, es bueno que el Estado le ponga plata a 70 listas, o a 100, o a 500. Digo, ¿a dónde está el límite? ¿Cómo se zarandea para que, si no, cualquier hijo de vecino que tiene todo el derecho del mundo a hablar, se planta y dice, bueno, yo ahora soy candidato, y bueno, denme la plata para comunicar? Pasaba con, a ver, un ejemplo parecido, cualquier persona que hacía una lista, el Estado provincial le daba 35.000 pesos para emitir votos, y yo le puedo asegurar que los votos no costaban 35.000 pesos. ¿Sí? Había eso tenía dos puntas, una que no, primero que te obligaban a emitir, a imprimir 650.000 boletas, como si cada candidato... Claro, si yo llego a sacar... Exactamente. Si sacamos 650.000 votos en la próxima elección... Pero por eso te digo, a todos los candidatos, Tiembla Cristina. a los 70 candidatos le hacían imprimir 650.000 boletas. Claro, ¿Ustedes se dan una cuenta del locura, gasto de eso? es una locura. Pero, ¿qué pasaba? 35.000 pesos. Había más de uno que presentaba, de hecho, 30 listas. Armaba 30 listas. Porque antes se armaban, agarraban un padrón, llenaban una... claro. Aparecían los operadores de radio. Pero hacían la firma de los candidatos, presentaban la lista, y hay gente que llegaba a tener en su potestad 35 listas. Digo, 35 listas por 35.000 mangos, era una fortuna que ganaban. Perdón. Vamos a hacer una pequeña pausa, que nos queda una tanda, Agapito, y después tenemos una pregunta de Marita del Centro. Agapito, el voto en blanco no es porque no te gusta ninguno, es un acto de repudio, dice Marita del Centro. Sí. No, por supuesto que es un acto de repudio, pero yo lo que planteo es que antes de hacer ese acto de repudio, hagamos un repaso de los candidatos que están en esa lista, porque a concejales hay 38 listas. Repudio a un sistema, en todo caso. Pero por supuesto, digo, yo lo que planteo, querés repudiar, fantástico, repudia con lo que, de la manera que mejor te pasa, pero antes hace un repaso de la gente que está en esa lista, porque te puedo asegurar, digo, no hablemos de mí, pero hay 38 listas más. Seguro que nadie te gusta. Y hay 38 tipos que en ese caso hay más de la mitad que son nuevos en la política. Digo, hagamos un repaso, metámoslo en internet, pongamos el nombre de esa persona, además, veamos. esto me parece que, para contextualizarlo, y estoy hablando con un tipo que sé que sabe de historia, esto tuvo sentido en la época de la proscripción del peronismo, que realmente fue un acto de repudio. Totalmente. Porque había, no sé, el 40% del padrón que votó en blanco, pero no es el caso. No, seguro. Seguro, Marita del Centro, que ningún candidato te gusta. ¿No será que no te gusta el sistema? Yo creo que sí, pasa por ahí. Volviendo a lo que decía antes, quería terminar con un tema. Obviamente que hay que buscar un sistema que le permita a los candidatos que no tienen recursos económicos participar de igual a igual. Pero en la antesala de ese sistema tiene que ser primero el compromiso de la gente. Porque el día que la gente empiece a votar en términos de la trayectoria de los políticos y lo que hicieron o lo que dejaron de hacer, ya no va a ser tan fácil convencerlo con un jingle político o pagando notas. Porque la gente dice, bueno, sí, decime todo lo que vos quieras, pagá todas las notas que vos quieras, hacé toda la campaña publicitaria que vos quieras, pero macho, no respondiste. En las elecciones anteriores, de la elección anterior a hoy, no hiciste lo que dijiste que tenía que hacer. Entonces ya no sirve, ya no vale tanto la publicidad en ese sentido. Pero a la gente le va a costar más hacer ese análisis cuando está todo el tiempo sometido a un bombardeo constante que es directamente proporcional a la capacidad adquisitiva de cada partido. Y siguiendo el hilo de lo que vos decías, fíjate cuánto mejor sería que los concejales de la ciudad de Rosario, en lugar de votarlos en términos genéricos, se votaran por barrio. Totalmente. Y que el concejal fuera del barrio, y que la gente supiera de
de dónde es, quién nació, dónde... Exactamente. Exactamente. Entonces, en ese contexto... ¿Por qué antes tenías un 128 y ahora tenés una Cope Fuego? Pero aparte aquellos candidatos que fueran del barrio, que la gente los conoce, sabe dónde son, a dónde vienen y a dónde van, totalmente. No necesitarían ser de un partido político, podrían ser apolíticos. Y decir, señores, yo me presento a concejal porque la gente me conoce, sabe quién soy. Y no tendría que estar en una estructura política. Entonces, habría que sincerar la cosa. Nos va a disparar el productor. Bueno, lista armado para votar el día 56 me tocó, porque la ubicación en las listas fue por sorteo, me tocó al fondo a la derecha, penúltimo estoy. 56. Lista 56. Fíjense bien porque hay otro blanco ahí, pero Agapito hay uno solo. Fuerza, Agapito. Gracias, muchas gracias. Agapito. Bueno, y seguramente ya la semana que viene, lejos de ya toda esta vorágine electoral, y siempre es un gusto hablar con vos, vamos a hablar ya de cosas menos perentorias, más distendidas. Sí, haremos un análisis de lo que pasó. Y seguramente sobre todo del sistema electoral que estamos inaugurando, a ver qué si sirvió o no sirvió, qué problemas hubo. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.